Cuando vi a mi esposo atravesar ese portón en la madrugada de Navidad, con una maleta que yo nunca había visto antes, sentí que mi corazón se detenía. 43 años siguiendo la misma mentira, 43 Navidades creyendo que él necesitaba trabajar. Pero esa noche, a mis 75 años, finalmente descubrí a dónde realmente iba. Me llamo Milagros, tengo 75 años y nací en un pueblo pequeño de México, donde las mujeres nos casábamos jóvenes y obedecíamos siempre. Conocí a Ernesto cuando yo tenía apenas 17 años. Él era 10 años mayor, trabajaba en el rancho de mi padre, y cuando pidió mi mano, mi padre aceptó sin consultarme. 3 meses después, estábamos casados. Los primeros años fueron normales. Ernesto trabajaba duro, yo cuidaba la casa, tuvimos 3 hijos, pero había algo en él que nunca terminé de entender. Una distancia, como si una parte de él siempre estuviera en otro lugar. La primera Navidad que pasamos juntos, él me dijo que tenía que ir a trabajar. Era 1950, yo tenía 18 años y estaba embarazada de nuestro primer hijo. Me pareció extraño porque en el rancho nunca había trabajo en Navidad, pero él insistió. Dijo que don Fermín, el dueño de la hacienda vecina, necesitaba ayuda urgente con el ganado. Salió en la tarde del 24 y regresó al amanecer del 25, con los ojos rojos y oliendo a tierra mojada. Me besó la frente, me dio unas monedas y se fue a dormir sin decir nada más. Eso se repitió cada año. Cada Navidad, sin falta, Ernesto desaparecía, siempre con la misma excusa. Trabajo urgente, ganado enfermo, cercas rotas, algo que no podía esperar. Y yo, como buena esposa, nunca pregunté demasiado. Los vecinos comenzaron a murmurar. Mi comadre Refugio me decía que ningún hombre trabajaba en Navidad, a menos que estuviera huyendo de algo, pero yo la hacía callar. Ernesto era mi esposo, el padre de mis hijos, un hombre respetado en el pueblo. Pasaron los años. Mis hijos crecieron preguntándome por qué papá nunca estaba en Navidad. Yo les inventaba historias hermosas sobre su padre sacrificado, el hombre que trabajaba incluso en los días sagrados para darnos de comer. Pero por dentro, algo me carcomía. Había detalles que no encajaban. Ernesto siempre regresaba limpio, demasiado limpio para alguien que había estado trabajando con animales toda la noche. Sus botas nunca tenían lodo, y esa maleta, esa maldita maleta de cuero café que sacaba del armario cada 24 de diciembre y que guardaba con llave el resto del año. Una Navidad, cuando nuestro hijo menor tenía 8 años, intenté abrir esa maleta. Ernesto me descubrió. No me golpeó, pero la forma en que me miró fue peor que cualquier golpe. Me dijo con voz fría que nunca, jamás, volviera a tocar sus cosas. Esa noche no salió a trabajar. Se quedó en casa, vigilándome, asegurándose de que yo entendiera el mensaje. Al año siguiente, volvió a irse. Y así pasaron 43 años. 43 Navidades sola con mis hijos. Luego, sola con mis nietos. Luego, completamente sola cuando todos se fueron a vivir a la ciudad. 43 años preguntándome qué secreto era tan grande que mi esposo prefería desaparecer en la noche más importante del año. Hasta que llegó la Navidad de 1993. Yo tenía 75 años. Ernesto tenía 85, pero seguía fuerte como un roble. Esa tarde, como siempre, sacó su maleta del armario. Yo estaba en la cocina preparando los tamales que él nunca comería, cuando algo en mí se rompió. 43 años de silencio. 43 años de obediencia, 43 años de no hacer preguntas. Se acabó. Cuando vi a Ernesto salir por el portón, con su sombrero viejo y esa maleta maldita, tomé mi rebozo negro, me puse mis zapatos más cómodos y salí detrás de él. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a delatar. Ernesto caminaba despacio, pero con propósito, como alguien que ha hecho el mismo camino 1000 veces. No iba hacia el rancho de don Fermín, ni siquiera iba hacia el pueblo, iba hacia el cerro. Seguí sus pasos manteniéndome en las sombras. La luna estaba llena y el camino era claro. Ernesto subía por un sendero que yo conocía bien, el mismo que llevaba al cementerio viejo, ese que ya nadie usaba porque construyeron uno nuevo cerca de la iglesia. ¿Por qué iba al cementerio en Nochebuena? Mi mente comenzó a crear historias terribles, brujerías, pactos con el diablo, rituales oscuros,
Pero cuando llegamos a la entrada del cementerio, Ernesto no se detuvo. Siguió caminando, pasó las tumbas antiguas, atravesó el terreno abandonado y llegó a una casita pequeña que yo nunca había visto antes. Estaba escondida detrás de los árboles, con luz saliendo por las ventanas y humo saliendo de la chimenea. Ernesto tocó la puerta 3 veces. Me escondí detrás de un árbol grande, mi respiración entrecortada, mis manos temblando. La puerta se abrió, y lo que vi me arrancó el aire de los pulmones. Una mujer de mi edad, tal vez un poco menor, con el cabello blanco recogido en un moño, delantal limpio, y una sonrisa tan grande que iluminaba toda su cara. Ernesto, dijo ella con voz suave, pensé que este año no vendrías. Mi esposo, mi Ernesto, el hombre que nunca me había sonreído de esa manera, dejó caer la maleta y la abrazó. La abrazó como si fuera lo más precioso del mundo. La abrazó como yo siempre había soñado que me abrazara a mí. Nunca faltaría, Soledad, respondió él. Sabes que nunca faltaría. Soledad. Ese nombre resonó en mi cabeza como una campana rota. Entró a la casa y la puerta se cerró. Yo me quedé ahí, paralizada, con las piernas temblándome tanto que tuve que sostenerme del árbol para no caer. 43 años, 43 Navidades, y él tenía otra familia. No sé cuánto tiempo pasé ahí afuera, temblando de frío y de rabia. Tal vez 1 hora, tal vez 2. El tiempo perdió sentido, pero entonces escuché algo que me hizo reaccionar. Risas. Risas saliendo de esa casa. Risas de niños. Me acerqué a la ventana, arriesgándome a que me vieran porque necesitaba saber. Necesitaba ver con mis propios ojos qué me habían robado todos estos años. Lo que vi adentro me destruyó. Ernesto estaba sentado en una mesa pequeña, rodeado de 4 niños. Niños pequeños, de entre 6 y 12 años quizás, todos vestidos con ropa vieja pero limpia. Y esa mujer, Soledad, servía comida en platos desparejos mientras cantaba un villancico. Pero había algo extraño. Los niños no se parecían a Ernesto. De hecho, ninguno se parecía al otro. Uno era muy moreno, otro casi rubio. Una niña tenía ojos rasgados, y la forma en que miraban a Ernesto no era como hijos miran a su padre. Era como si lo vieran por primera vez cada año. Ernesto abrió su maleta y comenzó a sacar cosas. Juguetes viejos, dulces, naranjas, algunas prendas de ropa. Los niños gritaban de felicidad con cada regalo, como si nunca hubieran recibido nada en su vida. Y entonces Soledad se acercó a él, le puso una mano en el hombro y dijo algo que cambió todo. Gracias por venir, don Ernesto. Los niños del orfanato esperan todo el año este momento. Son los únicos regalos que reciben. ¿Orfanato? Me acerqué más a la ventana, arriesgándome completamente, y entonces lo vi todo claro. En la pared había una placa vieja de madera. Hogar de Niños Abandonados Santa Soledad, fundado en 1949. No era su amante, no era otra familia, era un orfanato. Mi esposo había estado yendo a un orfanato cada Navidad durante 43 años, pero eso no explicaba el secreto. ¿Por qué nunca me lo dijo? ¿Por qué tanto misterio? Seguí observando. Ernesto sacó más cosas de su maleta. Dinero. Billetes viejos que reconocí porque eran parte de nuestros ahorros, los que él guardaba en una caja de metal bajo nuestra cama. Dinero que yo pensaba que estaba ahí para emergencias. Para el techo, dijo Ernesto entregándole los billetes a Soledad. Y para la comida del próximo mes. Soledad tenía lágrimas en los ojos. Don Ernesto, usted siempre ha sido nuestro ángel. Desde que mi hermana murió y me dejó este lugar, usted ha sido el único que... Se detuvo. Ernesto negó con la cabeza. No hablemos del pasado, Soledad. Los niños nos necesitan en el presente. Su hermana, y entonces, como un rayo, todo comenzó a tener sentido. Volví en mi memoria a 1949, el año antes de nuestra primera Navidad juntos. Ernesto había desaparecido por 3 días ese verano. Cuando regresó, estaba diferente, callado, triste. Le pregunté qué había pasado y me dijo que nada, que solo había ido a visitar a un amigo enfermo. Pero yo recordaba que mi suegra había mencionado algo sobre una muchacha del pueblo vecino, una muchacha que había estado prometida a Ernesto antes de que él me conociera. Pobrecita de Esperanza, había dicho mi suegra. Murió dando a luz, el bebé también, y dejó a su hermana Soledad sola,
con ese orfanato que heredaron de una tía. Esperanza, el primer amor de Ernesto, la mujer que murió antes de que él y yo nos casáramos. Todo este tiempo, todos estos años, Ernesto había estado cuidando del legado de la mujer que amó primero, cuidando de los niños que ella nunca pudo tener, dándole a su hermana el apoyo que él no pudo darle a ella. Y nunca me lo dijo porque sabía que yo no lo entendería, porque sabía que yo sentiría celos, porque sabía que en nuestro pueblo, un hombre casado visitando a otra mujer, aunque fuera por caridad, sería motivo de escándalo. Me senté en el suelo frío, debajo de esa ventana, y lloré. Lloré por 43 años de desconfianza. Lloré por 43 años de sospechas. Lloré porque mi esposo era mejor hombre de lo que yo había imaginado, y yo había sido muy pequeña para verlo. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero cuando levanté la vista, Ernesto estaba de pie frente a mí. Me había descubierto. Sus ojos no mostraban sorpresa, solo una tristeza profunda y antigua. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?, preguntó con voz cansada. Suficiente, respondí entre sollozos. Ernesto se sentó a mi lado en el suelo, con sus rodillas crujiendo. Durante un largo momento ninguno dijo nada. Esperanza era mi prometida, dijo finalmente. Nos íbamos a casar en diciembre de 1949, pero ella murió en agosto. Yo me volví loco de dolor, Milagros. No sabía qué hacer con mi vida. Tu padre me ofreció trabajo, te conocí, y pensé que podía empezar de nuevo, y lo hice. Te amé. Amo a nuestros hijos. Pero se detuvo limpiándose los ojos. Pero la hermana de Esperanza se quedó sola con ese orfanato que apenas tenía para comer. Los niños se estaban muriendo de hambre, y en la primera Navidad, después de que tú y yo nos casamos, Soledad mandó a alguien a pedirme ayuda. Fui esa noche, vi la pobreza, vi a esos niños, y supe que no podía darles la espalda. Así que empecé a ir cada año, a llevarles lo que podía, a darles aunque fuera una noche feliz. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, pregunté con la voz rota. Porque tenía miedo, admitió. Miedo de que pensaras que seguía amando a Esperanza. Miedo de que creyeras que te estaba siendo infiel. Miedo de que el pueblo empezara a hablar y arruinara tu reputación. Y después de tantos años mintiendo, ya no sabía cómo decir la verdad. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. 43 años de secretos, 43 años de sospechas, y todo había sido por miedo. ¿La amas todavía?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Ernesto me miró directo a los ojos. Amé a Esperanza cuando éramos jóvenes. Fue mi primer amor. Pero tú, Milagros, tú eres mi esposa, la madre de mis hijos, la mujer con la que he envejecido. Si tuviera que elegir de nuevo, te elegiría a ti 1000 veces. Sus palabras deberían haberme reconfortado, pero el dolor era demasiado profundo. Me hiciste sentir que no era suficiente, dije con voz temblorosa. Todos estos años me hiciste sentir que había algo mal conmigo, que por eso te ibas cada Navidad. Las vecinas murmuraban, los niños preguntaban. ¿Y yo? Yo defendía tu ausencia sin siquiera saber la verdad. Lo sé, susurró él, y nunca podré perdonarme por eso. En ese momento la puerta de la casita se abrió. Soledad salió, envolviéndose en un chal viejo. «Don Ernesto, ¿está todo bien?», preguntó. Entonces me vio. Su rostro palideció. «Dios mío, usted es…» «Su esposa», completé, poniéndome de pie. «Soy Milagros, la esposa de Ernesto». Soledad se llevó las manos a la boca. «Señora, yo nunca quise causar problemas. Don Ernesto solo viene a ayudar a los niños, nada más. Él ha sido como un padre para estos niños que no tienen a nadie. Yo nunca…» «Lo sé», la interrumpí. Y era verdad. Mirando a esa mujer con su ropa remendada y sus manos ásperas de tanto trabajar, vi a alguien que había dedicado su vida a cuidar de los olvidados. No había maldad en ella, solo cansancio y bondad. «¿Cuántos niños tienen aquí?», pregunté. Soledad pareció sorprendida por la pregunta. «Ahora mismo tenemos 12. Algunos llegan y se van cuando encuentran familias. Otros se quedan hasta que son lo suficientemente grandes para trabajar. Es difícil. Casi no tenemos dinero. La comida apenas alcanza. Y el techo…». Miró hacia arriba. Incluso en la oscuridad pude ver los agujeros en el techo de tejas. «El techo lleva años malo», continuó. «Cuando llueve, los niños tienen que dormir todos juntos en la única esquina que no se moja.
Por eso el dinero de don Ernesto es tan importante. Sin él, este lugar ya se habría caído hace años. Miré a mi esposo. Él tenía la cabeza baja, como un niño regañado. Nuestros ahorros, dije lentamente. Todo este tiempo pensé que estábamos ahorrando para nuestra vejez, para cuando ya no pudiéramos trabajar. Pero tú lo estabas dando a este lugar. No todo, se defendió Ernesto. Solo una parte. Y trabajaba extra. Hacía trabajos que tú no sabías para recuperar ese dinero. Nunca dejé que nos faltara nada en casa. Era verdad. Nunca nos había faltado comida. Nunca nos habían cortado la luz o el agua. Nuestros hijos siempre tuvieron zapatos, aunque fueran viejos. Pero ahora entendía por qué Ernesto siempre se veía tan cansado. ¿Por qué sus manos estaban tan destrozadas? ¿Por qué a veces llegaba a casa casi arrastrándose? Había estado viviendo 2 vidas, cuidando 2 familias. Quiero verlos, dije de repente. ¿Qué? Ernesto levantó la cabeza. Los niños, quiero ver a los niños. Soledad y Ernesto intercambiaron miradas. Señora, ya es muy tarde, comenzó Soledad. Los niños están comiendo y... Quiero verlos, repetí con más firmeza. Soledad asintió lentamente y nos guió hacia adentro. La casita era aún más pequeña de lo que había visto desde afuera. Una sola habitación grande dividida por cortinas viejas. En un rincón estaba la cocina, apenas una estufa de leña y una mesa desvencijada. En otro rincón, un montón de petates donde supuse que dormían los niños. Los 4 niños que había visto antes estaban sentados en el suelo, comiendo frijoles y tortillas. Pero cuando entramos, otros niños comenzaron a aparecer de detrás de las cortinas. 1, 2, 5, 8, 12 en total. 12 niños de diferentes edades, todos con la misma mirada, hambrienta, esperanzada, asustada. Niños, dijo Soledad con voz suave. Ella es la señora Milagros, la esposa de don Ernesto. Los niños me miraron con ojos grandes. Uno de los más pequeños, un niño de tal vez 6 años, se acercó tímidamente. ¿Usted también nos va a traer regalos?, preguntó con voz pequeña. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Me arrodillé para quedar a su altura. ¿Cómo te llamas? Pedro, respondió. Pero la hermana Soledad me dice Pedrito. Pedrito, repetí. ¿Y qué te trajo don Ernesto este año? El niño sonrió, mostrando un hueco donde debería estar un diente. Un carrito de madera. Mire, lo hizo él mismo. Sacó de su bolsillo un pequeño carrito tallado en madera. Era simple, pero se veía que había sido hecho con cuidado. Miré a Ernesto. Él apartó la vista. ¿Tú hiciste esto?, pregunté. Hago los juguetes durante el año, murmuró. En las noches, después de que te duermes, tallo la madera, los pinto, los arreglo. No tengo dinero para comprar juguetes de verdad, así que no pudo terminar la frase. Los otros niños comenzaron a mostrarme sus regalos. Muñecas de trapo, trompos, canicas, todos hechos a mano, todos hechos por mi esposo en las noches que yo pensaba que estaba descansando. Una niña pequeña, de tal vez 7 años, se acercó y me tomó de la mano. ¿Usted es la esposa de nuestro ángel?, preguntó con inocencia. ¿Su ángel?, repetí confundida. La niña asintió con entusiasmo. Sí, la hermana Soledad nos dice que don Ernesto es nuestro ángel de la Navidad, que viene una vez al año para recordarnos que Dios no nos ha olvidado. Tuve que morderme el labio para no llorar ahí mismo. Soledad se acercó a nosotros. Los niños no entienden mucho sobre dinero o sacrificio, explicó en voz baja, pero entienden que don Ernesto viene cada año, sin falta, aunque llueva o haga frío, y para ellos eso es un milagro. Un milagro. Mi nombre era Milagros, y mi esposo había estado haciendo milagros todos estos años mientras yo sospechaba de él. Necesito aire, dije de repente, sintiendo que las paredes se me venían encima. Salí de la casita y caminé hacia el cementerio. Ernesto me siguió en silencio. Nos detuvimos frente a una tumba vieja, casi borrada por el tiempo. Apenas pude leer el nombre. Esperanza Gutiérrez, 1929-1949. Descansa en paz, ángel de los niños. La enterraron aquí porque el orfanato está en su terreno, explicó Ernesto. Era de su familia. Cuando murió, dejó todo para que su hermana cuidara de los niños abandonados. Fue su último deseo. La amabas mucho, dije. No era una pregunta. La amaba, admitió. Pero era un amor de juventud. Un amor que nunca tuvo tiempo de crecer o romperse,
Quedó congelado en el tiempo cuando ella murió, perfecto, intocable. Y eso a veces pesa más que el amor real. ¿Y yo? ¿Qué soy yo para ti? Ernesto se volteó hacia mí, tomándome de las manos, sus manos ásperas, llenas de callos y cicatrices de toda una vida de trabajo duro. Tú eres real, Milagros. Tú me viste envejecer. Viste mis defectos. Viste mis días malos. Viste cuando me enfermé, cuando dudé, cuando tuve miedo. Y te quedaste. Esperanza nunca tuvo que verme así. Ella se quedó con el recuerdo del hombre joven y fuerte. Pero tú te quedaste con el hombre real. Y eso vale más que 1000 primeros amores. Sus palabras eran hermosas, pero el dolor seguía ahí. Me mentiste durante 43 años, dije con voz quebrada. 43 años, Ernesto. Cada vez que te preguntaba a dónde ibas, me mentías. Cada vez que volvías en la madrugada, inventabas una historia. ¿Cómo voy a confiar en ti otra vez? No lo sé, admitió con honestidad devastadora. No sé si puedes, no sé si debes. Solo sé que lamento cada mentira. Lamento cada Navidad que te dejé sola. Lamento que tuvieras que defenderte de los chismes del pueblo sin conocer la verdad. Lamento todo. Nos quedamos ahí, de pie frente a la tumba de una mujer muerta hace más de 40 años. Una mujer que había proyectado su sombra sobre nuestro matrimonio sin que yo lo supiera. ¿Alguna vez le dijiste que me amabas?, pregunté de repente. ¿Alguna vez le dijiste a Soledad o a esos niños que tenías una esposa en casa? Siempre, respondió Ernesto con firmeza. Siempre hablo de ti. Los niños saben que tengo esposa. Saben que tienes un corazón bueno. Soledad siempre me pregunta por ti, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Nunca escondí que estaba casado. Solo escondí que venía aquí. ¿Y ella? Señalé la tumba. ¿Le hablas a ella? Ernesto guardó silencio por un momento. A veces, admitió. Cuando vengo, antes de entrar a la casa, paso por aquí. Le digo que los niños están bien, que su hermana sigue luchando, que su sueño no ha muerto. Es una tontería, lo sé. Los muertos no escuchan. No es una tontería, dije suavemente. Es amor. Un tipo de amor diferente, pero amor al fin. Ernesto me miró sorprendido. ¿No estás enojada? Estoy furiosa, corregí. Estoy dolida, estoy confundida. Pero también me detuve, buscando las palabras correctas. También entiendo. Y odio que lo entienda, porque sería más fácil solo odiarte. Volví a mirar hacia la casita. A través de la ventana podía ver a los niños riendo, jugando con sus juguetes nuevos, ajenos al drama que se desarrollaba afuera. ¿Qué va a pasar con ellos?, pregunté. Soledad está envejeciendo. Tú estás envejeciendo. ¿Quién los va a cuidar cuando ya no puedan? No lo sé, admitió Ernesto con tristeza. He estado tratando de ahorrar más, de hacer más trabajos, pero cada año hay más niños y menos dinero. El gobierno no ayuda. La iglesia dio la espalda hace años porque Soledad no es monja y este no es un orfanato oficial. Estamos solos en esto. No, dije de repente. No están solos. Ernesto me miró confundido. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si has estado haciendo esto durante 43 años solo, ahora vas a tener ayuda. Mi ayuda. Milagros, no tienes que... Sí tengo, lo interrumpí. Tengo que hacerlo porque esos niños lo necesitan. Tengo que hacerlo porque es lo correcto. Y tengo que hacerlo porque si realmente quiero entender quién eres, necesito ver este mundo que has estado protegiendo todos estos años. ¿Estás segura?, preguntó con voz incrédula. No lo estaba. Estaba enojada, dolida, confundida. Pero también sabía que darle la espalda a esos niños sería darle la espalda a la única parte pura de todo este secreto. Estoy segura, dije con más firmeza de la que sentía. Volvimos a la casita. Soledad estaba limpiando los platos mientras los niños se preparaban para dormir en sus petates. Soledad, dije. Ella se volteó, sorprendida. Necesito saber exactamente qué necesita este lugar. Ella parpadeó confundida. Señora, comida, ropa, medicinas, arreglos. Dime todo lo que necesitas. Soledad miró a Ernesto como buscando permiso. Él asintió lentamente. Bueno, el techo necesita reparación urgente. La estufa está rota. Solo funciona la mitad. Necesitamos cobijas porque las que tenemos están hechas pedazos. Los niños necesitan zapatos. La mayoría anda descalza. Y comida. Siempre necesitamos comida. Los frijoles y las tortillas se acaban rápido, con tantas bocas que alimentar. ¿Cuánto dinero necesitas al mes?, pregunté directamente.
Soledad se ruborizó. No puedo pedirle eso, señora. Don Ernesto ya hace demasiado. No te estoy preguntando qué te da Ernesto. Te estoy preguntando cuánto necesitas realmente para que estos niños vivan dignamente. Ella dudó, retorciendo el trapo de cocina entre sus manos. Con 100 pesos al mes, podríamos darles 3 comidas completas al día en vez de 2. Podríamos comprar medicinas cuando se enferman. Podríamos... Se detuvo, como si pedir tanto fuera un pecado. 100 pesos, repetí. Era una cantidad considerable, pero no imposible. Y para reparar todo lo que está roto... 1000 pesos, susurró Soledad, como si decir la cifra en voz alta fuera a hacer que se desvaneciera. Tal vez 1500. El techo es lo más caro, y necesitamos una estufa nueva, y arreglar las paredes antes de que se caigan. 1500 pesos, todos nuestros ahorros y un poco más. Miré a Ernesto. Él tenía los ojos llenos de lágrimas. Tenemos 1200 pesos ahorrados, dije, en la caja de metal bajo nuestra cama. Milagros, ese dinero es para... Era para emergencias, lo interrumpí. Y esto es una emergencia. 12 niños durmiendo bajo un techo que gotea es una emergencia. Pero nosotros también estamos viejos, argumentó Ernesto. ¿Qué pasa si nos enfermamos? ¿Qué pasa si necesitamos ese dinero? Era una preocupación válida. Teníamos 75 y 85 años. La salud podía fallar en cualquier momento. Entonces confiaremos en nuestros hijos, dije. Así como tú has estado confiando en que Dios proveería para estos niños. ¿No es así como funciona la fe? Ernesto no pudo responder. Esa noche no dormimos en nuestra casa. Soledad insistió en que nos quedáramos, aunque no había espacio. Ernesto y yo terminamos durmiendo en la única silla que había, turnándonos para descansar la cabeza en el regazo del otro. Los niños dormían apiñados en sus petates, algunos compartiendo cobijas rotas. Uno de ellos, el pequeño Pedrito, tenía tos, una tos húmeda que me preocupó de inmediato. ¿Cuánto tiempo lleva así?, le pregunté en susurros a Soledad. 2 semanas, respondió con preocupación, pero no tengo dinero para llevarlo al doctor. Le doy té de gordolobo y rezo para que mejore. Té de gordolobo, cuando lo que el niño necesitaba era un doctor de verdad. Al día siguiente, al amanecer, volvimos a casa. Ernesto estaba en silencio, seguramente esperando que yo explotara, que le gritara, que le dijera que todo había terminado entre nosotros. Pero yo también estaba en silencio, pensando. Cuando llegamos a nuestra casa, saqué la caja de metal de debajo de la cama. 1200 pesos, nuestros ahorros de toda una vida, el dinero que habíamos guardado centavo por centavo para nuestra vejez. ¿De verdad vas a hacer esto?, preguntó Ernesto con voz temblorosa. No, respondí. Vamos a hacerlo, juntos, como deberíamos haber estado haciendo desde el principio. Tomé 800 pesos de la caja. Esto es para el techo y la estufa, dije. Los otros 400 se quedan aquí por si acaso. Y de ahora en adelante, cada mes apartaremos lo que podamos para Soledad y los niños. No más secretos, no más mentiras. Si vamos a hacer esto, lo hacemos bien. Ernesto me abrazó, y por primera vez en 43 años, sentí que realmente estaba abrazando a mi esposo completo, no solo a la mitad de él que me había estado mostrando. Los días siguientes fueron un torbellino. Contraté a don Jacinto, el mejor carpintero del pueblo, para que arreglara el techo del orfanato. Le pagué la mitad por adelantado y le prometí la otra mitad cuando terminara. También fui al mercado y compré una estufa usada pero funcional. No era nueva, pero cocinaba mejor que la chatarra que tenían. Y luego hice algo que no había planeado. Fui a hablar con mi comadre Refugio. Refugio era la mujer más chismosa del pueblo, pero también tenía el corazón más grande. Si querías que algo se supiera, se lo decías a ella. Y si querías ayuda, ella movía cielo y tierra. Comadre, le dije, necesito tu ayuda con algo importante. Le conté todo, sobre el orfanato, sobre Soledad, sobre los niños. No mencioné nada sobre Esperanza o el pasado de Ernesto. Solo me enfoqué en el presente. 12 niños que necesitaban ayuda. Refugio escuchó con los ojos cada vez más grandes. ¿Y me estás diciendo que don Ernesto ha estado ayudando a esos niños todos estos años y nunca dijo nada? Así es. Ese hombre es un santo, declaró Refugio. Y nosotras hemos sido unas chismosas mal pensadas. Todos estos años hablando mal de él. No se trata de eso ahora.
La interrumpí. Se trata de ayudar. ¿Crees que puedas conseguir donaciones? Ropa vieja, cobijas, comida. Refugio se puso de pie con determinación. Comadre, para mañana en la tarde tendrás tantas donaciones que no sabrás dónde ponerlas. Te lo prometo. Y cumplió. Al día siguiente, mi casa estaba llena de mujeres del pueblo. Todas traían algo. Doña Carmen trajo ropa que sus hijos ya no usaban. Doña Luisa trajo cobijas viejas pero limpias. Doña Teresa trajo un costal de frijoles. Doña Patricia trajo jabón y remedios caseros. Y todas querían conocer la historia. Les conté sobre el orfanato, sobre Soledad, sobre los niños. No mencioné los secretos de mi matrimonio. Eso era entre Ernesto y yo. ¿Y por qué don Ernesto nunca nos pidió ayuda?, preguntó doña Carmen. Porque es orgulloso, respondí, y porque pensó que podía hacerlo solo. Pero ahora todos vamos a ayudar. Las mujeres estuvieron de acuerdo. Se organizó una colecta mensual. Cada familia del pueblo donaría lo que pudiera. No era mucho individualmente, pero sumado, era suficiente para darles a esos niños una vida digna. Cuando Ernesto se enteró de lo que había hecho, lloró. Les dijiste, susurró. Le dijiste a todo el pueblo. Les dije que eres un hombre bueno, que has estado ayudando a niños necesitados, corregí. Y que todos deberíamos estar ayudando también. Pero el secreto, después de tantos años, el secreto terminó. Dije con firmeza. Ya no hay más secretos entre nosotros. Y ya no hay más secretos con el pueblo. Si vamos a hacer esto, lo hacemos a la luz del día. La siguiente Navidad fue diferente. En vez de que Ernesto fuera solo al orfanato, todo el pueblo fue. Llevamos comida, regalos, ropa nueva. Don Jacinto había terminado el techo y ahora no goteaba. La estufa nueva funcionaba perfectamente. Las paredes estaban pintadas. Y los niños tenían zapatos, tenían ropa limpia, tenían panzas llenas, tenían sonrisas enormes. El pequeño Pedrito, que había estado enfermo, ahora corría y jugaba con los otros niños. Lo había llevado al doctor y resultó que tenía bronquitis. Con el tratamiento adecuado, se curó en 2 semanas. Soledad no podía dejar de llorar. Toda mi vida, decía entre sollozos, toda mi vida he cuidado de estos niños sola. Bueno, casi sola, gracias a don Ernesto. Pero nunca imaginé que el pueblo completo vendría a ayudar. Nunca les pediste ayuda, le recordé. A veces la gente quiere ayudar, solo necesita saber cómo. Esa noche, sentada en la casita que ahora estaba llena de luz y calor y risas, miré a mi esposo. Tenía 86 años y se veía cansado, pero también se veía libre, como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. ¿En qué piensas?, le pregunté. En que debí haberte dicho la verdad desde el principio, respondió. Todos estos años guardando el secreto. Fue una tontería. Tú hubieras entendido. El pueblo hubiera ayudado. Pero yo estaba tan asustado. Ya pasó, dije tomando su mano. Ya no importa. Sí importa, insistió. Importa porque te robé 43 Navidades. 43 años en los que pudimos haber estado haciendo esto juntos. Tenía razón. Me había robado esos años, pero también me había dado una lección que nunca olvidaría. ¿Sabes qué me he aprendido de todo esto?, le pregunté. ¿Qué? Que el amor no es solo romance, no es solo estar juntos en los buenos momentos. El amor también es sacrificio, es hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Es cuidar de los que no pueden cuidarse solos. Tú amabas a estos niños antes de que yo supiera que existían, y ese amor te convirtió en un hombre mejor aunque yo no lo supiera. ¿Me has perdonado?, preguntó con voz pequeña. Te estoy perdonando, corregí. El perdón no es algo que pasa de un momento a otro. Es un proceso, y va a tomar tiempo. Pero estamos en el camino. Ernesto asintió, comprendiendo. Los años siguientes fueron los más felices de nuestro matrimonio. Irónicamente, ahora que todo era abierto, ahora que ya no había secretos, Ernesto y yo estábamos más cerca que nunca. Íbamos juntos al orfanato cada semana. Yo enseñaba a las niñas a coser y cocinar. Ernesto seguía tallando juguetes para los niños. Soledad se convirtió en mi amiga y con el tiempo casi en mi hermana. El pueblo completo se involucró. Don Jacinto iba cada mes a revisar que todo estuviera en orden. Doña Carmen organizaba clases de lectura para los niños. Doña Luisa les enseñaba a las niñas más grandes a tejer. El padre Miguel, que al principio había ignorado el orfanato,
Ahora iba a dar misa cada domingo. Los niños florecieron. Pedrito, el niño que había estado enfermo, resultó ser muy inteligente. Le enseñamos a leer y escribir, y devoraba cada libro que le conseguíamos. Cuando cumplió 10 años, ya leía mejor que muchos adultos del pueblo. María, una niña tímida que había llegado al orfanato abandonada en la puerta, descubrió que tenía talento para el canto. Su voz era tan hermosa que el padre Miguel la invitó a cantar en la iglesia. Cada niño tenía su historia, cada niño tenía su dolor, pero también cada niño tenía ahora una oportunidad. 2 años después de aquella Navidad que cambió todo, Soledad enfermó. Era una enfermedad del pecho, decía el doctor. Sus pulmones estaban débiles de tantos años viviendo en esa casita húmeda y fría. Le dimos medicinas, la llevamos con el mejor doctor del pueblo vecino, pero todos sabíamos la verdad. Soledad se estaba muriendo. Una tarde de octubre, me llamó a su lado. Milagros, me dijo con voz débil, necesito pedirte algo. Lo que sea, respondí tomando su mano. Cuando yo me vaya, ¿cuidarás de los niños? Mi corazón se apretó. Soledad, tú no te vas a ningún lado. Vas a mejorar y... No me mientas, me interrumpió con una sonrisa triste. Las dos sabemos que mi tiempo se acaba y necesito saber que los niños estarán bien, que alguien los seguirá cuidando cuando yo no esté. El pueblo entero los cuida ahora, le recordé. Pero necesitan una madre, insistió. Necesitan a alguien que viva aquí, que los arrope por las noches, que cure sus rodillas raspadas, que les diga que todo estará bien cuando tengan pesadillas. Necesitan lo que yo ya no podré darles. Soledad. ¿Lo harás? Preguntó con urgencia. ¿Te mudarás aquí? ¿Serás su madre cuando yo me vaya? Miré alrededor de la casita. Era pequeña, humilde, y ahora estaba llena de 12 niños que dependían de nosotros. Pensé en mi propia casa, cómoda y tranquila. Pensé en mis años de vejez, que había imaginado pasando en paz, pero luego pensé en Pedrito y su sonrisa desdentada, en María y su voz de ángel, en todos esos niños que no habían pedido nacer, que no habían pedido ser abandonados, pero que merecían amor de todas formas. Sí, dije, lo haré. Soledad cerró los ojos, aliviada. Gracias, susurró. Gracias por darme paz antes de partir. Hay algo que necesito preguntarte, dije. Sobre Esperanza. Soledad abrió los ojos. ¿Qué quieres saber? ¿Alguna vez le dijiste a Ernesto que viniera? ¿Le pediste ayuda? Soledad negó con la cabeza. No, él vino por su cuenta. Después de que Esperanza murió, él desapareció del pueblo por meses. Nadie sabía dónde estaba. Luego, escuché que se había casado contigo. Pensé que nunca lo volvería a ver, pero esa primera Navidad después de su boda, apareció en mi puerta. Traía una canasta de comida y algo de dinero. Me dijo que Esperanza hubiera querido que él cuidara de su sueño, y desde entonces nunca faltó un año. ¿Nunca te dijo por qué mantenía el secreto? Me lo dijo, respondió Soledad. Tenía miedo de que tú pensaras que él todavía amaba a Esperanza. Tenía miedo de que el pueblo hablara. Tenía miedo de arruinar tu reputación. Yo le dije 1000 veces que debía decirte la verdad, pero él estaba convencido de que el secreto era necesario. ¿Y tú? ¿Alguna vez te enamoraste de él? Soledad sonrió débilmente. No de esa manera. Ernesto siempre fue el amor de mi hermana, nunca mío. Yo lo veía como un hermano, como un ángel guardián, nada más. Y él siempre habló de ti con tanto amor, incluso en los primeros años, cuando tal vez su corazón todavía estaba roto por Esperanza, siempre decía tu nombre con ternura. Sus palabras me confortaron más de lo que esperaba. ¿Te arrepientes de algo?, le pregunté. Soledad pensó por un momento. Me arrepiento de no haber buscado ayuda antes, todos estos años luchando sola, cuando el pueblo hubiera ayudado si solo hubiera pedido. Pero también sé que todo pasó como debía pasar. Si no hubiera sido tan difícil, tal vez tú nunca hubieras descubierto el secreto. Y estos últimos años, viendo al pueblo unido cuidando de los niños, viendo a Ernesto finalmente libre de su culpa, viéndote a ti convertida en la madre que estos niños necesitaban, valió la pena. Soledad murió 3 semanas después, en una tarde tranquila de noviembre. Estábamos todos ahí, los niños, Ernesto, yo y medio pueblo. Ella se fue en paz, con una sonrisa en los labios, sosteniendo la mano de Pedrito, que lloraba sin consuelo. La enterramos al lado de Esperanza, 2 hermanas,
juntas otra vez, ambas habiendo dedicado sus vidas a cuidar de los olvidados. Después del funeral, Ernesto y yo nos mudamos al orfanato. No fue fácil. Teníamos 77 y 87 años respectivamente. Estábamos viejos para empezar una nueva vida cuidando de 12 niños, pero habíamos dado nuestra palabra. La casa se sentía vacía sin soledad, pero los niños la llenaron rápidamente con sus voces, sus risas, sus peleas y sus abrazos. Pedrito, que ahora tenía 8 años, se pegó a mí como una sombra. Me seguía a todas partes, ayudándome a cocinar, a limpiar, a cuidar de los más pequeños. «¿Usted es mi mamá ahora?», me preguntó una noche mientras lo arropaba. Mi corazón se apretó. «Si tú quieres que lo sea», respondí. «Sí quiero», dijo con seriedad, «porque usted me cuida como las mamás cuidan a sus hijos. Y usted no se fue, aunque pudo haberse ido». «Nunca me voy a ir», le prometí. «Estaré aquí mientras me necesites». Y cumplí esa promesa. Los años pasaron. Los niños crecieron. Algunos encontraron familias que los adoptaron. Otros se quedaron hasta que fueron lo suficientemente grandes para trabajar y hacer sus propias vidas. Pedrito se convirtió en maestro. Volvió al pueblo cada año a visitarnos y siempre me llamaba mamá. María se casó con un hombre bueno del pueblo vecino y tuvo 3 hijos. Nos visitaba cada domingo con sus pequeños. Cada niño que pasó por ese orfanato se llevó un pedazo de nuestros corazones, y cada niño dejó un pedazo del suyo con nosotros. Ernesto y yo envejecimos juntos en esa casita. Él siguió tallando juguetes hasta que sus manos se volvieron demasiado temblorosas. Yo seguí cocinando para los niños hasta que mis piernas ya no pudieron sostenerme de pie por horas. Pero nunca dejamos de cuidar, nunca dejamos de amar. En nuestra última Navidad juntos, Ernesto tenía 93 años. Ya no podía caminar bien y su mente a veces se perdía en el pasado. Pero esa noche estaba lúcido y tranquilo. Estábamos sentados afuera de la casita, mirando a los niños jugar. Había 6 nuevos. Siempre había niños nuevos. El abandono nunca terminaba. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, me preguntó Ernesto. ¿Qué? Que intenté mantener este secreto para proteger nuestro matrimonio y casi lo destruyo. Pero cuando finalmente salió a la luz, nos unió más que nunca. Los secretos siempre pesan más de lo que pensamos, dije. ¿Alguna vez me perdonaste completamente?, preguntó. Era una pregunta que ya me había hecho antes, pero que necesitaba escuchar la respuesta una y otra vez. Te perdoné, respondí honestamente. No de inmediato, tomó tiempo. Hubo noches en las que me acostaba y todavía sentía dolor por todas esas navidades robadas. Pero entonces mirabas para los niños, veía sus sonrisas, veía cómo nos llamaban mamá y papá, y entendía que esas navidades no fueron robadas, fueron invertidas en ellos. Ernesto tenía lágrimas en los ojos. Eres una mujer mejor de lo que yo merecía. No, lo corregí. Soy la mujer que necesitabas. Y tú eres el hombre que yo necesitaba, aunque no lo supiera. Porque me enseñaste que el amor verdadero no es perfecto. Es complicado, es difícil, y a veces requiere sacrificios que no entendemos hasta años después. Esa noche, Ernesto se durmió en mi regazo mientras yo le acariciaba el cabello blanco. Se veía en paz, completo. Ya no había secretos entre nosotros, ya no había sombras. Murió 3 días después, en su sueño, sin dolor. Lo enterramos al lado de Esperanza y Soledad. 3 almas conectadas por el amor a los niños olvidados. 3 personas que habían dado todo por cuidar de los que no tenían a nadie. Después de su muerte pensé en volver a mi casa vieja. Tenía 83 años, estaba cansada, había cumplido mi promesa, pero los niños me necesitaban. Pedrito, que ahora era maestro y tenía 30 años, se ofreció a ayudarme. María también. Muchos de los niños que habíamos criado volvieron para ayudar a criar a la nueva generación. El círculo continuaba, y yo me quedé. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Porque en esa casita pequeña, rodeada de niños que no eran míos por sangre, pero que eran míos por elección, encontré un propósito que nunca supe que necesitaba. Ahora tengo 89 años. Mis manos tiemblan cuando coso. Mis piernas apenas me sostienen. Mi vista ya no es la misma. Pero cada mañana me despierto en esta casita. Escucho las voces de los niños. Huelo el café que Pedrito prepara cuando viene a visitarme. Y sé que estoy exactamente donde debo estar. A veces, en las noches tranquilas,
Me siento afuera y miro hacia el cementerio. Puedo ver las 3 tumbas desde aquí: Esperanza, Soledad y Ernesto, unidos en la muerte como lo estuvieron en la vida, cuidando de los olvidados, y les hablo. Le digo a Esperanza que su sueño sigue vivo, que los niños que ella quiso salvar ahora tienen comida, educación y amor, que su hermana descansa en paz sabiendo que su legado continúa. Le digo a Soledad que no se preocupe, que los niños están bien cuidados, que el pueblo nunca olvidó su sacrificio, que su nombre se menciona con respeto y cariño. Y le digo a Ernesto que lo entiendo ahora, todo: el miedo, los secretos, el sacrificio silencioso. Le digo que finalmente comprendo por qué guardó el secreto durante 43 años. No era cobardía, era amor mal expresado. Era el temor de un hombre que tenía 2 familias en su corazón y no sabía cómo hacer espacio para ambas sin herir a ninguna. Le digo que lo perdoné, completamente, sin reservas, y le digo que gracias. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no es posesión, es liberación. Es permitir que la persona amada sea quien realmente es, incluso cuando eso significa compartirla con un mundo que la necesita. Gracias por mostrarme que nunca es tarde para cambiar, que a los 75 años, cuando muchos piensan que la vida ya está definida, todavía podemos descubrir quiénes estamos destinados a ser. Gracias por darme estos niños, por darme un propósito que nunca busqué, pero que ahora no puedo imaginar vivir sin él. La Navidad pasada fue mi número 50 en este orfanato. 50 Navidades desde aquella noche en que seguí a mi esposo y descubrí su secreto. El pueblo entero vino a celebrar. Trajeron comida, regalos, música. Los niños que habíamos criado vinieron con sus propios hijos. Pedrito trajo a sus 3 hijos. María trajo a sus 5. Otros vinieron de ciudades lejanas, algunos incluso de otros países. Todos habían salido de este lugar pequeño para hacer grandes cosas, pero todos volvieron para recordar de dónde venían. Esa noche, mientras todos comían y reían, me senté en la misma silla donde Ernesto solía tallar sus juguetes. Cerré los ojos y pude sentirlo ahí, a mi lado, sonriendo con esa sonrisa tranquila que solo mostraba cuando estaba verdaderamente feliz. Lo logramos, le susurré al aire. A pesar de todo, lo logramos. Una niña pequeña se acercó a mí. Tenía 5 años y había llegado al orfanato hace apenas 3 meses. La encontraron abandonada en la puerta de la iglesia, como habían encontrado a tantos otros. Abuela Milagros, me dijo. Todos los niños me llamaban abuela ahora. ¿Es cierto que usted vivía en otra casa antes? Sí, mi niña, respondí. Y era más bonita que esta. Miré alrededor de la casita. Las paredes ahora estaban pintadas de colores brillantes. El techo ya no goteaba. La estufa funcionaba perfectamente. Había cobijas suficientes para todos. Y lo más importante, había amor. Tanto amor que parecía desbordar de cada rincón. Era más grande, admití, y más silenciosa, y más cómoda. Pero no era más bonita, porque esta casa tiene algo que la otra nunca tuvo. ¿Qué? Preguntó la niña con curiosidad. Tiene a ustedes, respondí acariciando su cabello. Y ustedes hacen que cualquier lugar sea hermoso. La niña sonrió y corrió a jugar con los otros niños. Pedrito se sentó a mi lado. ¿En qué piensas, mamá?, preguntó. Ya era un hombre de 35 años, pero para mí siempre sería ese niño pequeño, con tos que conocí aquella primera noche. Pienso en los caminos extraños que toma la vida, respondí. Si me hubieras dicho hace 50 años que terminaría mis días aquí, rodeada de niños que no son míos por sangre, nunca lo hubiera creído. Hubiera dicho que mi destino era envejecer tranquilamente en mi propia casa, con mis propios hijos visitándome de vez en cuando. ¿Te arrepientes?, preguntó con cautela. Lo miré a los ojos, ojos honestos y buenos, ojos de un hombre que había tomado lo que le dimos y lo había multiplicado, convirtiéndose en alguien que ahora ayudaba a otros. ¿Arrepentirme?, repetí. Pedrito, estos últimos 50 años han sido los más duros de mi vida, pero también han sido los más significativos. Cada niño que ha pasado por aquí ha dejado una marca en mi corazón, y yo espero haber dejado una marca en los de ustedes. La dejaste, mamá, dijo Pedrito con voz emocionada. Todos los que crecimos aquí llevamos tu amor con nosotros. Yo soy maestro porque tú me enseñaste a leer. María canta en el coro de la iglesia porque tú la animaste. Carlos tiene su propia carpintería
porque el abuelo Ernesto le enseñó a trabajar la madera. Todos somos quienes somos gracias a ustedes. Sus palabras me llenaron de una calidez que ni siquiera el mejor fuego podría dar. El abuelo Ernesto estaría orgulloso, dije. Lo está, respondió Pedrito. Donde quiera que esté, lo está. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé sola en la casita. Bueno, no exactamente sola. Los 6 niños que ahora vivían aquí dormían en sus camas nuevas, con sus cobijas nuevas, con sus panzas llenas. Me acerqué a cada uno y los arropé. Les di un beso en la frente. Les susurré que todo estaría bien. Y mientras lo hacía, pensé en Ernesto. Pensé en aquel hombre complicado que guardó un secreto durante 43 años porque no supo cómo hacer espacio en su vida para todas las cosas que amaba, que pensó que el silencio era protección cuando en realidad era prisión. Pensé en cómo el descubrimiento de ese secreto casi destruye nuestro matrimonio, pero terminó salvándolo. Cómo la verdad, aunque dolorosa, nos liberó a ambos. Pensé en Esperanza, la mujer que murió joven pero cuyo sueño seguía vivo décadas después. En Soledad, que dedicó su vida a honrar la memoria de su hermana. En todos los que habían pasado por este lugar y habían dejado un pedazo de sí mismos. Y pensé en mí, en la Milagros de 75 años, que siguió a su esposo en la noche de Navidad, enojada y sospechosa, lista para descubrir una traición. Y en la Milagros de 89 años que ahora estaba aquí, cuidando del mismo legado que alguna vez consideró una amenaza. ¿Cómo cambia una persona tanto en tan poco tiempo? La respuesta vino a mí con claridad. No cambiamos en absoluto, solo descubrimos quiénes siempre fuimos. Yo siempre fui una madre, no solo para mis 3 hijos biológicos, sino para todos los niños que necesitaran amor. Simplemente no lo sabía, hasta que Ernesto me mostró el camino. Él no me robó 43 Navidades, me las devolvió multiplicadas, porque cada Navidad, desde entonces, ha tenido más significado, más amor, más propósito. Me senté en mi mecedora, la misma que Soledad usaba para arrullar a los bebés, y miré por la ventana hacia el cementerio. La luna llena iluminaba las 3 tumbas, y en ese momento sentí algo que no había sentido en años: paz completa, paz con el pasado, paz con las decisiones tomadas, paz con el camino recorrido. Ernesto, susurré al viento, si pudiera volver atrás, si pudiera cambiar algo, ¿sabes qué haría? El viento sopló suavemente, meciendo las ramas de los árboles. Te seguiría esa noche otra vez, descubriría tu secreto otra vez, me enojaría otra vez, pero esta vez te perdonaría más rápido. Esta vez no desperdiciaría ni un solo día en resentimiento. Esta vez empezaría a amarte completamente desde el principio, con todos tus secretos y todas tus complicaciones, porque eso es lo que significa amar de verdad, ¿no? Amar no solo las partes fáciles, sino también las difíciles, no solo la luz, sino también las sombras. Una lágrima rodó por mi mejilla. Y si tuviera que elegir otra vez, continué, entre una vida tranquila en mi propia casa o una vida difícil en esta casita llena de niños que no son míos, elegiría esto. Elegiría esta vida complicada, esta vida agotadora, esta vida hermosa, 1 y 1000 veces. El viento sopló más fuerte como si fuera una respuesta, y en mi corazón supe que Ernesto había escuchado. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me envolvieran. 43 Navidades de secretos, 50 Navidades de verdad, 93 Navidades en total, cada una enseñándome algo nuevo sobre el amor, el perdón y el propósito. Cuando abrí los ojos, el sol estaba comenzando a salir. Un nuevo día, una nueva oportunidad de amar a estos niños, una nueva oportunidad de honrar la memoria de Ernesto, Esperanza y Soledad. Escuché pasos pequeños detrás de mí. Era la niña que había llegado hace 3 meses, abuela Milagros, dijo con voz somnolienta. Tuve una pesadilla. Extendí mis brazos y ella corrió hacia mí. La cargué en mi regazo, aunque mis brazos viejos protestaron por el peso. Cuéntame, le dije suavemente. Soñé que usted se iba, susurró con miedo. Soñé que me dejaba sola. Le acaricié el cabello, tal como había hecho con docenas de niños antes que ella. Escúchame bien, mi niña, le dije mirándola a los ojos. Yo no voy a ningún lado. Estaré aquí todo el tiempo que me necesites.
y cuando llegue el día en que yo ya no pueda estar aquí, habrá otros que te cuidarán. Porque eso es lo que hacemos en esta familia. Nos cuidamos unos a otros, siempre. ¿Promesa?, preguntó. Promesa, respondí. La niña se acurrucó contra mi pecho y volvió a dormirse, y yo me quedé ahí, en mi mecedora, sosteniendo a esta niña que el mundo había abandonado, pero que nosotros habíamos elegido amar, viendo el sol salir sobre el cementerio donde descansaban las 3 personas que habían hecho posible este momento. 3 personas que me enseñaron que el amor verdadero no es simple, que los secretos pueden lastimar incluso cuando vienen de un lugar de amor, que el perdón es un camino largo pero que vale la pena recorrer, y que nunca, nunca es tarde para descubrir tu verdadero propósito. Ahora, cuando la gente me pregunta sobre mi vida, no les hablo de los primeros 75 años. Esos años fueron preparación, entrenamiento, el prólogo de mi verdadera historia. Les hablo de estos últimos 50 años, de los niños, de Ernesto y su secreto, de Soledad y su sacrificio, de esperanza y su sueño que nunca murió. Les hablo de cómo el peor momento de mi matrimonio se convirtió en el mejor momento de mi vida. Les hablo de cómo seguir a mi esposo en esa noche de Navidad, esperando descubrir una traición, me llevó a descubrir mi verdadera vocación. Y les digo esto, si alguna vez sienten que algo está mal en su vida, si alguna vez sospechan que hay secretos que los están lastimando, no tengan miedo de buscar la verdad, porque la verdad, aunque duela, es la única que puede liberarnos. Pero también les digo, cuando descubran esa verdad, tengan el corazón abierto, porque a veces lo que parece una traición es en realidad un amor tan grande que la persona no supo cómo expresarlo. A veces, los secretos no son villanos, son solo personas imperfectas tratando de hacer lo correcto de la manera equivocada. El sol ya está completamente arriba ahora. Escucho a los otros niños comenzando a despertar. Pronto la casita estará llena de voces, risas, peleas pequeñas y abrazos grandes. Pronto comenzará otro día en esta vida que nunca planeé, pero que ahora no puedo imaginar sin ella. Miro una última vez hacia el cementerio. Gracias, Ernesto, susurro. Gracias por guardar ese secreto durante 43 años, porque aunque fue doloroso descubrirlo, fue necesario. Me llevó exactamente a donde necesitaba estar. Me convirtió en quien necesitaba ser. Y luego, con la niña todavía dormida en mis brazos, me levanto de la mecedora y empiezo mi día, porque tengo niños que alimentar, historias que contar, abrazos que dar, lágrimas que secar. Tengo una familia que cuidar. Y aunque mi cuerpo esté viejo y cansado, mi corazón está más vivo que nunca, porque finalmente entendí lo que Ernesto sabía desde el principio, que el verdadero amor no es solo cuidar de los tuyos, es cuidar de los que nadie más cuida, es hacer espacio en tu corazón para los olvidados, los abandonados, los que el mundo decidió que no importaban. Y eso es lo que hace que una vida valga la pena. Si alguna vez viviste algo parecido, si alguna vez descubriste un secreto que cambió tu vida, o si alguna vez tuviste que perdonar lo imperdonable, quiero que sepas que no estás solo, que el camino del perdón es difícil, pero que al final nos lleva a donde necesitamos estar. Y si pudiera darte un consejo, sería este: cuando descubras la verdad, cuando sientas que tu mundo se derrumba, respira profundo y pregúntate, ¿qué estoy destinado a aprender de esto? Porque cada dolor tiene un propósito. Cada secreto revelado abre una puerta. La pregunta es, ¿tendrás el valor de cruzarla? Yo lo hice, y aunque fue la decisión más difícil de mi vida, también fue la mejor, porque me llevó aquí, a esta casita llena de amor, a estos niños que son míos de todas las formas que importan, a esta vida que nunca planeé, pero que ahora sé que siempre fue mía. Y si tuviera que hacerlo todo de nuevo, seguiría a Ernesto en aquella noche de Navidad sin dudarlo ni un segundo, porque algunos secretos, por dolorosos que sean, están destinados a ser descubiertos, no para destruirnos, sino para transformarnos.